En 1840, por primera vez, el Imperio Británico ya contaba con barcos de guerra que funcionaban a vapor, es decir, con carbón produciendo vapor, y eso generó una distinta forma de hacer la guerra en el mar. En 1841 se hace un plano de lo que era Gaza en ese momento, un poblado que se vio afectado, digamos, por este conflicto, y que uno en ese momento no podía saber la importancia que iba a tener hoy. Pero bueno, si Marx alguna vez dijo que el capital aparece en el mundo chorreando sangre de la cabeza a los pies, aquí lo demostró bastante claro con esta guerra de exterminio de la población, que hace que lo que esté pasando ahora en realidad no sea tan novedoso si lo vemos de ese punto de vista. Ese es el autor. El texto Destrucción de Palestina, la destrucción de la tierra, está en la revista Carcaj, y ahí él hace ese análisis de que una cuestión de energía tuvo que ver con el uso del carbón, y curiosamente después, cuando el carbón entra en desuso y es reemplazado por el petróleo, esa zona representa un gran interés, digamos, geopolítico, como se dice, por la presencia de petróleo. Se hace esa transición. Y la cuestión del sionismo creo que aquí se puede plantear abiertamente, porque el sionismo es una construcción inglesa o anglosajona. Y ese es como el proyecto sionista, anglo-sionista, uno podría decir, ya a mediados del siglo XIX, pero que toma un siglo después, sobre todo 1930 y tantos, de ahí en adelante, para que efectivamente se empiece a instalar la colonización judía de estos territorios. Nante dice que hemos conocido muchos genocidios, pero que esos genocidios, los que han ocurrido a fines del siglo XX, por ejemplo en Yugoslavia, y se operaron más bien con la omisión de las potencias occidentales. No hicieron nada por evitarlo, o hicieron muy poco. Pero ahora, dice, el Estado de Israel comete el peor crimen de la humanidad, el genocidio, pero como un esfuerzo transnacional, coordinado y concertado por los países capitalistas avanzados de Occidente, en conjunto con el Estado de Israel. Esa es como la diferencia en el momento. Y bueno, en términos de territorio, esto es más o menos conocido. Cuando se instalan en el 47 y de acuerdo al plan de la ONU iba a haber esa división del territorio, pero después el Estado de Israel, una vez establecido, no hace sino avanzar hasta dejar al pueblo palestino reducido en los puntos que serían la Franja de Gaza y Cisjordania. Podríamos considerar el sionismo como una forma de fascismo. Primera cuestión, yo creo que el fascismo nunca tuvo una sola forma de expresión. El fascismo, creo que mientras más lo estudiamos, más aparece como un verdadero campo, un movimiento amplio, un sector de la política que básicamente lo que hace es reaccionar a largo plazo en contra de los valores de la Ilustración, la idea misma de derechos humanos. Es como una reacción de largo plazo en contra de la Revolución Francesa de 1789. Pero algunos que estudian el fascismo, viendo que el fascismo no muere, sino que cambia de forma, han tratado de dar con una definición que llaman como el mínimo fascista. Eso dice Roger Griffin. Y yo creo que el sionismo calza a grandes rasgos con eso. Porque, pero bueno, ultranacionalismo, populista, antiélite y palingenésico. Ese concepto no sé cómo, no lo ocupa mucho, pero habla de la idea de un renacimiento, de nacer de nuevo. Bueno. Y aparte de ese fascismo clásico, después tenemos los neofascismos, que también son bien variados. Y ahora tenemos el fenómeno, sobre todo desde inicios de este siglo, de la nueva extrema derecha y los llamados postfascismos, que sería una serie de expresiones que ya puede que no tengan mucho que ver con el fascismo tradicional, tienen una raíz que viene de ahí, una raíz fascista, pero han mutado en distintas direcciones y por eso pongo ahí cada vez más rizomática. Puede tomar aspectos de lo que sea, no tiene ningún asco en eso. Y bueno, tiene un origen izquierdista y con una retórica anticapitalista, pero finalmente la misión que cumple en Italia, en Alemania, es encargada más bien por la derecha. Pero es en el contexto de la Guerra Fría donde los grupos neofascistas que quedan
se ubican en ese conflicto con Occidente en contra del socialismo. Y ahí se derechiza abiertamente el fascismo. El antisemitismo no es solo contra los judíos, sino que puede desplazarse a los distintos pueblos semitas. Y él dice, si el judío es el semita más occidental, los semitas más vistos como más bárbaros por esta concepción del Oriente que existe en Occidente, serían los árabes, los musulmanes. Es decir, el fascismo actual sigue siendo antisemita, pero, y esto es lo curioso, la mayoría de las fascistas actuales de la nueva extrema derecha apoya a Israel en el conflicto. Bueno, y el sionismo, esto es lo interesante, los propios sionistas lo plantean como un movimiento de liberación nacional del pueblo judío. Pero se le responde diciendo, bueno, la verdad es que los movimientos de liberación nacional, como el que hubo en África, en Asia, en América Latina en el siglo XX, no tuvieron un símil, es decir, no hubo una resistencia judía contra el holocausto. Pero el sionismo sería una ideología basada en el nacionalismo, el racismo y el colonialismo. Entonces, en conclusión, uno podría decir que el sionismo sí es una de las formas del fascismo. Y por lo demás fue creado en Inglaterra, no teniendo mucho apoyo primero entre los judíos, pero siendo una apuesta a largo plazo que terminó haciendo que a partir de los años 40 ya del siglo XX, la ideología oficial del Estado de Israel es el sionismo. Bueno, y ahora viene lo más difícil, yo creo. ¿Cuál es la posición antiautoritaria sobre estos conflictos y sobre las guerras? Que nosotros no estamos en contra de participar en la guerra social, en la guerra civil, la guerra de clase contra clase, digamos. De hecho, más bien creo que el anarquismo contemporáneo ha hecho un muy buen aporte demostrando que lo que llaman paz es en realidad una guerra solapada, no declarada, y que uno no puede ser pacifista en ese contexto, sino que tiene que desmontar eso a través de la violencia revolucionaria, si se quiere. Que plantea una serie de problemas, digamos. El anarquismo tiene una noción totalmente negativa del nacionalismo. Los anarquistas podemos concebir que nos movemos, digamos, como individuos, como clase, pero no como nación, digamos. Creer en la nación es creer, por lo menos como yo lo veo, en la unidad nacional, es decir, que somos un ente que niega las diferencias sociales, las diferencias de clase, pero ¿podemos los anarquistas estar a favor de la liberación nacional? ¿O cómo nos movemos en esos conflictos donde simpatizamos por un bando, pero por una lucha que no es exactamente la nuestra? Creo que ese es como el problema de fondo. Se han generado algunas corrientes que hasta ahora son minoritarias, pero que dentro de la tendencia parasitaria de los nuevos fascismos me parecen bien inquietantes, como el nacional anarquista. Los nacional anarquistas hacen una amalgama donde dicen que ellos están contra el Estado, contra el capital, pero creen en comunidades pequeñas de autosubsistencia ligadas por la sangre. Es decir, agarran como el discurso de la autogestión, la descentralización, lo antiestatal, pero les meten el componente racista. Creo que en conclusión, sí, digamos, el sionismo es una forma de fascismo. Lo que está ocurriendo en Palestina no es un conflicto interimperialista, pero creo que es bastante obvio que no le podemos decir al pueblo palestino en este momento no combatan a Israel y liquiden a su propia burguesía, siendo que le están destruyendo, digamos, todo el territorio. Es una limpieza étnica, es un genocidio en curso. En ese punto creo que obviamente tenemos que estar del lado de los oprimidos, pero con nuestra propia posición, no sumándonos, digamos, a las visiones estatistas y democráticas del conflicto, sino con una posición claramente anticapitalista y antiautoritaria. No tenemos miedo. No se convierten los dedos en el lodo, en el lodo, en el lodo.